Felicidades, Dan. Has ganado el premio de consolación. La risa de mi hermano Josh resonó en la sala del abogado como cristales rompiéndose. Un granero viejo que se está cayendo a pedazos. Mientras tanto, yo me quedo con la empresa de $4 millones de papá. Aplaudió teatralmente, como si estuviera aplaudiendo una actuación patética. Los demás familiares presentes en la sala se movieron incómodos en sus sillones de cuero, algunos evitando mi mirada, otros sacudiendo la cabeza en silencio con desaprobación. El abogado, el señor Morrison, carraspeó avergonzado e intentó recuperar la compostura profesional. Como iba diciendo, a Daniel Campbell le corresponde la finca rural de 80 acres en Asheville, incluyendo el granero principal y la casa de la finca. La casa de la finca, interrumpió Josh, doblándose de risa. Tío, esa cosa ni siquiera tiene una instalación de agua potable. Recuerdo que cuando éramos niños, papá siempre decía que algún día la reformaría. 20 años después, todavía estaba esperando. Me llamo Dan, tengo 32 años y acabo de descubrir que mi padre consideraba que toda mi vida valía exactamente lo mismo que un granero en ruinas. Mientras Josh continuaba con su espectáculo de humillación pública, mantuve mi expresión neutra. No porque aceptara la situación, sino porque aprendí muy pronto que las personas revelan quiénes son realmente cuando creen que estás derrotado. Y Josh estaba revelando mucho más de lo que imaginaba. Lo siento, hermanito, dijo, secándose lágrimas imaginarias de tanto reír. Pero seamos sinceros. Papá siempre supo quién tenía talento para los negocios y quién era mejor, como decirlo, trabajando con las manos. Hizo comillas en el aire cuando dijo, trabajando con las manos, como si fuera algo vergonzoso. Como si los 15 años que pasé como ingeniero civil, diseñando puentes y hospitales, fueran una especie de hobby insignificante. La sala se quedó en silencio por un momento. Hasta que Josh, aparentemente incapaz de controlar su euforia, añadió, oye, al menos puedes montar un negocio de heno. O quizá un punto turístico, ven a conocer el granero donde mueren los sueños. Fue entonces cuando algo en mí se solidificó. No era ira, eso habría sido demasiado emocional. Era algo más frío, más calculado. Una tranquila certeza de que Josh había cometido un error fundamental. Estaba celebrando la victoria antes de conocer todas las reglas del juego. Mientras él se reía y el abogado intentaba continuar con los trámites burocráticos, recordé algo que mi padre me dijo 3 meses antes de morir. Estábamos arreglando la valla del granero cuando se detuvo, me miró directamente a los ojos y me dijo, Dan, a veces las mayores sorpresas vienen envueltas en los paquetes más sencillos. En ese momento, pensé que estaba siendo filosófico sobre la vida en general. Ahora, al ver a Josh firmar los papeles de la empresa con esa confianza excesiva, empecé a sospechar que papá estaba siendo mucho más específico. Si te está gustando esta historia de familia y herencias inesperadas, no olvides suscribirte al canal para descubrir más historias de giros inesperados que te sorprenderán. Porque lo que Josh no sabía, lo que nadie en esa sala sabía, era que yo ya había estado en el granero la semana anterior. Y lo que encontré allí cambiaría todo lo que acabábamos de escuchar. Yo siempre había sido así. Desde niño, tenía esa habilidad especial de convertir cualquier situación en una actuación en la que él era la estrella principal y todos los demás eran el público. Recuerdo cuando teníamos 10 y 13 años, respectivamente. Papá nos había prometido llevarnos a pescar al lago que había detrás de la propiedad. Llevaba semanas emocionado, organizando mi equipo, estudiando sobre cebos, preparando todo hasta el más mínimo detalle. El día acordado, Josh decidió que pescar era cosa de viejos, y convenció a papá para que lo llevara al centro comercial a comprar un videojuego nuevo. ¿El resultado? Me quedé en casa ayudando a mamá en el jardín, mientras ellos regresaban 5 horas más tarde con una Nintendo y una pizza. Josh se pasó el resto de la tarde diciéndome que estaba perdiendo el tiempo con aficiones anticuadas. Así era la dinámica de nuestra familia. Josh pedía, Josh recibía. Josh decidía cambiar de opinión en el último momento y todos se adaptaban. Y cuando alguien lo cuestionaba, él siempre tenía una brillante justificación de por qué sus necesidades eran más importantes. La empresa que Josh acababa de heredar no era cualquier negocio. Campbell Printing Solutions había sido construida con el sudor y la sangre de nuestro padre durante 40 años. Comenzó en 1982 como una pequeña imprenta en el centro de Asheville, operando en una sala alquilada de 20 metros cuadrados. Papá trabajaba 16 horas al día en aquellos primeros años. Mamá siempre contaba cómo llegaba a casa con las manos permanentemente manchadas de tinta, tan cansado que a veces se quedaba dormido en la mesa del comedor. Pero nunca se rindió.
Cada cliente satisfecho generaba 2 recomendaciones. Cada trabajo bien hecho abría las puertas a proyectos más grandes. Cuando nací, en 1991, la empresa ya se había trasladado a un almacén propio y empleaba a 12 personas. Cuando Josh llegó, 3 años después, papá imprimía material para hospitales, universidades y grandes empresas de todo el sureste de Estados Unidos. Josh creció viendo solo el éxito final. Nunca supo lo que era levantarse a las 5 de la mañana para comprobar que las máquinas funcionaban correctamente. Nunca pasó las madrugadas rehaciendo trabajos porque un cliente cambiara de opinión en el último momento. Para Josh, Campbell Printing Solutions siempre fue sinónimo de dinero fácil y prestigio social. Y ahora, a los 29 años, lo había heredado todo sin haber movido un dedo para construir nada. Mientras tanto, yo recibí un granero. El mismo granero donde papá me enseñaba sobre la responsabilidad todos los veranos de mi infancia. Dan, solía decirme, ajustándome el casco de seguridad antes de dejarme usar las herramientas pesadas, construir algo que dure no se trata de tener el mejor material. Se trata de entender cada pieza y cómo funcionan juntas. Irónicamente, Josh nunca quiso aprender esas lecciones. Cada vez que papá intentaba involucrarlo en proyectos prácticos, él encontraba excusas. Entrenamiento de fútbol, quedar con amigos, deberes que milagrosamente solo aparecían cuando había herramientas de por medio. Al salir de la oficina del abogado esa tarde, sentí el familiar peso de la injusticia. Siempre era así. Josh brillaba bajo los focos mientras yo me quedaba con el trabajo pesado y sin reconocimiento. La diferencia es que esta vez la injusticia venía acompañada de una herencia de $4 millones. Conduje hasta el granero en silencio, tratando de asimilar lo que había sucedido. La propiedad estaba a 20 minutos del centro de Asheville, en un camino de tierra rodeado de montañas cubiertas de robles y pinos. El granero en sí era imponente, una estructura de madera de 2 pisos construida en los años 50, cuando la propiedad aún funcionaba como granja ganadera. Papá nunca había vendido la tierra después de mudarse a la ciudad. Algún día, solía decir, volveré aquí y construiré la casa de mis sueños. Criaré caballos y tendré un taller donde poder trabajar la madera en paz. Ese algún día nunca llegó. Tras la muerte de mamá, apenas visitaba el lugar. Pero yo sí lo visitaba. Durante todos esos años, especialmente en los momentos más difíciles de mi vida, conducía hasta allí para pensar. El granero se había convertido en mi refugio, mi lugar para procesar problemas y encontrar soluciones. Eso fue exactamente lo que hice aquella tarde. Aparqué junto a la estructura y caminé por la hierba alta que necesitaba ser cortada. Las paredes exteriores del granero mostraban signos de desgaste, pintura descascarillada aquí y allá, algunas tablas que necesitaban ser reemplazadas, pero la estructura era sólida. Papá lo había construido para que durara generaciones. Entré por la puerta principal y respiré el familiar olor a heno viejo y madera envejecida. La luz del sol entraba por las altas ventanas, creando patrones geométricos en el suelo de hormigón. Era exactamente como lo recordaba de mi infancia. Pero había algo diferente. La última vez que estuve allí, 3 meses antes, para el funeral de mi padre, había notado que algunas cosas estaban fuera de lugar. Las herramientas estaban organizadas de forma diferente. Algunas cajas habían sido movidas. Había una pequeña caja fuerte que nunca había visto antes, discretamente colocada detrás del banco de trabajo. En ese momento, pensé que tal vez mi padre estaba usando ese espacio para guardar documentos importantes de la empresa. Ahora, con la herencia aún fresca en mi mente y las crueles palabras de Josh aún resonando, empecé a preguntarme si había algo más. Me acerqué a la caja fuerte. Era pequeña, del tamaño de una caja de zapatos, hecha de acero gris con una cerradura digital. Junto a ella, clavado en la pared, había un sobresellado con mi nombre escrito con la inconfundible caligrafía de papá. Mi corazón se aceleró. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta manuscrita y una pequeña llave dorada. Dan, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, entonces el abogado ha cumplido mi primera instrucción y Dios ha mostrado exactamente quién es durante la lectura del testamento. Espero que no te hayas sentido muy herido por su reacción, pero sé que Dios no puede ocultar su naturaleza durante mucho tiempo. Seguí leyendo, con la respiración acelerándose con cada palabra. El granero no es solo un edificio viejo, hijo mío. Es el lugar donde guardé todo lo que realmente importa. Usa la llave para abrir la caja fuerte. Dentro encontrarás instrucciones para acceder a algo que cambiará tu perspectiva sobre esta herencia. Algo que Dios nunca sabrá que existe.
La carta terminaba con una línea que me hizo sonreír por primera vez desde esa mañana. La paciencia siempre ha sido tu mayor virtud, Dan. Ahora ha llegado el momento de ser recompensado por ella. Introduje la llave dorada en la caja fuerte. El mecanismo giró suavemente y la puerta se abrió con un clic satisfactorio. Dentro había documentos cuidadosamente organizados, CD con datos y una segunda carta mucho más larga. Pero lo que más me llamó la atención fue un pequeño dispositivo USB con una etiqueta escrita a mano. Para Dan. Abrir solo en casa, a solas. Mientras organizaba todo en una mochila para llevármelo a casa, no podía dejar de pensar en la ironía de la situación. Josh había pasado la tarde celebrando su victoria, probablemente ya planeando cómo gastar su herencia de 4 millones. Y yo acababa de descubrir que papá tenía un plan mucho más elaborado de lo que cualquiera de nosotros podía imaginar. Llegué a casa a las 9 de la noche, todavía procesando el descubrimiento en el granero. Mi apartamento en el centro de Asheville era pequeño pero organizado, tal y como papá me había enseñado a mantener cualquier espacio de trabajo. Cada herramienta en su sitio, cada documento archivado correctamente. Conecté el USB a mi portátil y abrí el único archivo que había, un video de 47 minutos de duración, grabado 3 meses antes de la muerte de papá. La imagen lo mostraba sentado en la misma silla de cuero marrón en la que solía leer el periódico los domingos. Parecía más delgado de lo que recordaba, pero sus ojos seguían teniendo esa claridad penetrante que me intimidaba cuando era niño. Dan, su voz sonaba clara por los altavoces. Si estás viendo esto, significa que Josh reaccionó exactamente como esperaba durante la lectura del testamento. Probablemente se rió en tu cara, ¿verdad? Te llamó pobrecito o algo así. Incluso a través de la pantalla, papá seguía leyendo mis pensamientos con precisión quirúrgica. Te voy a contar algo que nunca le he dicho a nadie, ni siquiera a tu madre. Campbell Printing Solutions no vale 4 millones de dólares. Vale 600.000, quizás 700.000 en un buen día. El resto son deudas, contratos sobrevalorados y equipos financiados que Josh descubrirá en las próximas semanas. Se me revolvió el estómago. Josh no había heredado un imperio. Heredó una pesadilla financiera cuidadosamente maquillada. Papá continuó explicando cómo había manipulado las cifras durante los últimos 2 años, creando una ilusión de prosperidad que engañaría a cualquier análisis superficial. Contratos de 3 años que parecían lucrativos sobre el papel, pero que serían imposibles de cumplir con el margen prometido. Préstamos contra equipos que perdieron valor más rápido de lo esperado. Yo siempre creyó que el éxito en los negocios se basaba en el carisma y los contactos, dijo papá, con la mirada fija en la cámara. Nunca aprendió a leer un balance general de verdad. Nunca cuestionó las cifras que yo presentaba en las reuniones familiares. Para él, las matemáticas eran algo aburrido que hacían otras personas. La segunda parte del video reveló algo aún más impactante. Papá había estado transfiriendo en secreto los activos reales de la empresa a una sociedad de cartera a mi nombre durante los últimos 5 años. No el dinero, eso dejaría rastros evidentes. Pero la propiedad intelectual, las patentes de los procesos de impresión que había desarrollado, los contratos de exclusividad con proveedores europeos, y sobre todo, la lista completa de clientes reales con historial de pagos. La empresa que Josh heredó es una cáscara vacía con una bonita marca, explicó papá. La empresa real, la que vale algo, está registrada bajo Campbell Holdings LLC. Y tú eres el único propietario. Puse el video en pausa y me acerqué a la ventana. Abajo, Asheville seguía con su rutina nocturna habitual. Coches pasando, gente volviendo de los restaurantes, adolescentes riendo demasiado alto en las aceras. Un mundo completamente ajeno al hecho de que mi vida había cambiado por completo en 2 horas. Volví al portátil. Al video aún le quedaban 20 minutos. Ahora, Dan, tienes una elección, dijo papá, con expresión cada vez más seria. Puedes usar esta información para ayudar a tu hermano cuando descubra la verdad, y la descubrirá muy pronto. O puedes dejar que aprenda las lecciones que yo nunca pude enseñarle. Hizo una larga pausa, como si estuviera sopesando cuidadosamente sus próximas palabras. Yo siempre creyó que lo favorecía porque le daba más dinero, más oportunidades, más atención. La verdad es que estaba tratando de enseñarle humildad a una persona que se negaba a aprender. Cada privilegio que le di fue una prueba que él no superó. Cada responsabilidad que le ofrecí fue ignorada porque no era lo suficientemente glamurosa. El teléfono sonó, interrumpiendo el video. Josh. Hola, hermanito. Su voz estaba aún más animada que por la mañana. ¿Sabes qué? Acabo de salir de mi primera cena corporativa como director ejecutivo de Campbell.
23 personas importantes de Asheville quieren hacer negocios conmigo, incluido el alcalde. «Qué bien», respondí, manteniendo mi voz neutra. «Tío, deberías haberlo visto. Champán de $200 la botella, ostras frescas, todo lo que te puedas imaginar. Y todos tratándome como al nuevo rey de la ciudad». Se rió a carcajadas. «Mientras tanto, tú estás ahí en tu apartamentito viendo Netflix, ¿no?» «Algo así. Mira, sé que hoy ha sido un día difícil para ti, pero quizás sea una oportunidad, ¿sabes? Siempre has sido bueno con las manos. Puedes reformar ese granero, convertirlo en algo bonito. Quizás un Airbnb rural o algo así». La ironía era tan densa que casi podía sentirla a través del teléfono. «Josh», le dije, ¿has tenido tiempo de revisar los documentos de la empresa? Los contratos, los balances financieros. «Ah, tío, eso es trabajo para el lunes. Hoy es día de celebración. Además, tengo a la contable de mi padre, Rita, para ocuparse de esas cosas aburridas. Mi trabajo es hacer networking y cerrar nuevos negocios». «Claro. Tiene sentido». «Exacto. Cada uno con sus talentos, ¿no? Yo me encargo de los negocios importantes, tú te encargas del granero». Otra carcajada. «Hablando de eso, tengo que colgar. La rubia de la mesa 3 me está lanzando miradas. Ya sabes cómo es». Colgó sin despedirse. Volví al video. Papá estaba explicando exactamente cómo reaccionaría Josh en los primeros meses. La euforia inicial, los gastos extravagantes, la negativa a examinar documentos importantes. Cómo intentaría contratar consultores caros en lugar de entender el negocio personalmente. Cómo culparía a los antiguos empleados cuando surgieran los primeros problemas. «Josh intentará llamarte para pedirte ayuda en unas 6 semanas», predijo papá con inquietante precisión. «Al principio será algo pequeño, dificultades para acceder a un sistema, confusión sobre un contrato específico. Luego, las llamadas se volverán más desesperadas. En 3 meses, estará preguntando por préstamos». La parte final del video contenía instrucciones específicas sobre cómo acceder a los activos de Campbell Holdings, incluyendo contraseñas, números de cuentas y contactos de abogados especializados que papá había contratado en secreto. «El granero no es solo tu lugar de herencia, Dan. Es tu nueva sede corporativa. En el segundo piso, detrás de la pared oeste, hay una oficina completa que construí el año pasado. Ordenadores, impresoras, todo lo que necesitas para gestionar un negocio real». Se inclinó más hacia la cámara. «Tu hermano se ha pasado toda la vida creyendo que merecer algo es lo mismo que estar preparado para ello. Tú te has pasado toda la vida preparándote para cosas que nunca creíste que merecerías. Ha llegado el momento de descubrir qué enfoque da mejores resultados». El video terminó con papá sonriendo, no con la sonrisa cansada que recordaba de los últimos años, sino con esa sonrisa segura de mi infancia, cuando aún creía que podía enseñar cualquier cosa a cualquier persona. En la pantalla negra que siguió, apareció un mensaje de texto: «Archivo secundario desbloqueado. Comprueba la carpeta, documentos legales, en el escritorio». Hice clic en la carpeta. Cientos de documentos organizados por categorías, contratos de clientes, registros financieros, propiedad intelectual, correspondencia legal. 5 años de meticulosa preparación para este preciso momento. Mi teléfono volvió a sonar. Número desconocido. «Hola. ¿Dan Campbell? Soy Rita González, contable de Campbell Printing. Necesitamos hablar urgentemente, preferiblemente en persona». Rita había trabajado con papá durante 15 años. Siempre tenía una voz tranquila y nunca llamaba después de las 6 de la tarde. Si me llamaba a las 10:30 de la noche, algo iba muy mal. «Claro, Rita. ¿Ha pasado algo?» «Josh me pidió que revisara algunos contratos esta tarde. Dan», su voz tembló ligeramente, «creo que tu padre no os ha contado todo sobre la situación financiera de la empresa. ¿Podemos vernos mañana? Tengo información que debes saber». «¿A las 8 de la mañana? ¿En el Starbucks de Merrimon Avenue?» «Perfecto. Y Dan, no le menciones a Josh nuestra conversación todavía. Por favor». Después de que colgó, volví a la carpeta de documentos. Cada archivo que abría confirmaba lo que papá había explicado en el video. Josh no había heredado un imperio. Había heredado una bomba de relojería financiera con una mecha de aproximadamente 90 días. ¿Y yo? Bueno,
Yo había heredado las herramientas para desactivarla o dejar que explotara. La elección era completamente mía. Me quedé despierto hasta las 3 de la madrugada leyendo contratos y balances financieros. No por masoquismo o sed de venganza, sino porque por fin entendía lo que papá había intentado enseñarme todos estos años cuando me obligaba a revisar cada detalle antes de empezar cualquier proyecto. Mide 2 veces, corta una vez, solía decir. La prisa es enemiga de la precisión. Yo se había pasado toda la vida cortando primero y midiendo después. Y ahora, por primera vez, las consecuencias serían demasiado reales como para ignorarlas. Mientras él probablemente estaba celebrando con champán caro y mujeres impresionantes, yo estaba descubriendo que papá me había dado algo mucho más valioso que una empresa próspera. Me había dado la oportunidad de construir una empresa próspera de la manera correcta. Pero primero tenía que decidir si Josh merecía ser salvado de sí mismo. La reunión con Rita a la mañana siguiente confirmó mis peores temores sobre Josh y mis mejores esperanzas sobre papá. Llegó al Starbucks con 3 voluminosas carpetas y profundas ojeras. Claramente había pasado la noche revisando documentos. Rita siempre había sido meticulosa, el tipo de persona que comprueba los cálculos 3 veces antes de presentar cualquier informe. Dan, tu padre me hizo jurar que nunca revelaría esto mientras él estuviera vivo, comenzó, con las manos ligeramente temblorosas al abrir la primera carpeta. Pero ahora, necesito que entiendas lo que Josh realmente heredó. Durante la siguiente hora y media, Rita me mostró el verdadero estado financiero de Campbell Printing Solutions. Las deudas que papá había acumulado estratégicamente. Los contratos que parecían lucrativos, pero tenían cláusulas de penalización devastadoras. Los préstamos con intereses variables que se dispararían en 6 meses. Tu padre llevaba 2 años construyendo esto, explicó Rita, señalando una compleja hoja de cálculo. Cada decisión financiera se calculó para crear una ilusión temporal de prosperidad. Josh tiene aproximadamente 90 días antes de que la realidad se vuelva imposible de ignorar. ¿Y tú lo sabías todo este tiempo? Sabía que había irregularidades, pero tu padre me dijo que era parte de un plan mayor. Nunca me lo explicó completamente hasta que me entregó esta carta 3 semanas antes de morir. Me entregó un sobresellado. Instrucciones específicas para entregártelo cuando Josh empezara a hacer preguntas sobre los números. La carta de papá a Rita era directa. Ayudar a Josh sería prolongar su agonía y robarle la oportunidad de aprender humildad. Dejar que afrontara las consecuencias solo sería doloroso, pero educativo. Me culpará cuando descubra que yo lo sabía, dijo Rita, guardando los documentos. Probablemente. Pero papá dejó un fondo de emergencia para cubrir tu salario durante los próximos 6 meses, independientemente de lo que suceda con la empresa. No sufrirás ningún perjuicio financiero. El alivio en su rostro era evidente. Tu padre realmente pensó en todo, ¿no? Sí, lo pensó. Volví a casa con una claridad cristalina sobre mi situación. Papá me había dado una opción, pero también me había proporcionado todas las herramientas necesarias para tomar una decisión informada. Podía salvar a Josh de la quiebra inminente utilizando los recursos de Campbell Holdings, o podía dejar que aprendiera las lecciones que nunca quiso escuchar. La decisión debía de ser difícil. La familia es la familia, ¿no? Pero entonces Josh llamó. Hermanito. Su voz estaba aún más animada que el día anterior. No te vas a creer lo que ha pasado. Acabo de cerrar mi segundo gran contrato en 2 días. $250,000 con una red de hospitales en Charlotte. Enhorabuena, respondí, hojeando los documentos que Rita me había dado. El contrato con los hospitales estaba allí, una de las trampas que papá había tendido. Márgenes imposibles, plazos poco realistas, penalizaciones por retrasos que podrían llevar a la empresa a la quiebra. Sí, tío, realmente tengo el toque de Midas. Todo lo que toco se convierte en oro. Se rió a carcajadas. ¿Sabes lo que hice anoche? Compré ese Porsche que siempre había querido. Lo pagué al contado. $58,000, nena. $58,000 que la empresa no podía permitirse perder. Dinero que debería estar reservado para los gastos operativos de los próximos meses. ¿Lo has financiado a través de la empresa? Claro. Son las ventajas de ser director general, ¿no? Papá lo hacía todo el tiempo. Otra mentira. Papá nunca mezcló los gastos personales con los gastos de la empresa. Por cierto, estoy pensando en dar una fiesta para celebrar mi nuevo cargo. Algo grande, ¿sabes? En el club de campo, con champán de primera calidad, quizá unos 100 invitados. Josh,
¿Has echado un vistazo a los contratos que has heredado? ¿En los detalles financieros? Ah, tío, ¿para qué? Todo funciona a la perfección. Las cifras que presentó el contable son fantásticas. La empresa está ganando más dinero que nunca. Su ignorancia voluntaria era impresionante. Además, tengo esa reunión con los inversores la semana que viene. Están interesados en expandir las operaciones a otros estados. Otra trampa que papá había tendido. Los inversores eran en realidad prestamistas encubiertos que ofrecerían préstamos con condiciones imposibles de cumplir. Si estás siguiendo esta historia de herencias familiares y descubriendo cómo las apariencias pueden engañar, no dejes de suscribirte al canal para ver más historias que te harán replantearte todo lo que creías saber sobre la familia y la justicia. Josh, creo que deberías revisar esos contratos personalmente. No confíes solo en lo que te dicen los demás. Dan, se rió condescendientemente. Sé que estás preocupado, pero esa es la diferencia entre nosotros dos. Siempre has sido demasiado cauteloso, siempre has necesitado entender cada detalle antes de actuar. Yo veo el panorama general. Veo oportunidades donde tú ves problemas. ¿Y si hay problemas reales en esos contratos? Entonces los resolveré en el momento. Papá siempre decía que el liderazgo consiste en tomar decisiones rápidas y confiar en tu instinto. Otra distorsión de la verdad. Papá había dicho exactamente lo contrario. El liderazgo consistía en una preparación meticulosa y en la humildad de admitir cuando no sabías algo. La conversación terminó con Josh invitándome a su fiesta de inauguración en el club de campo el viernes. Va a ser épico, hermano. Incluso puedes traer a alguien, si consigues encontrar una cita para entonces. Otra provocación casual, otra demostración de que Josh veía nuestra relación como una competición en la que él siempre ganaba. Después de colgar, pasé el resto de la tarde en el granero, explorando la oficina secreta que papá había construido en el segundo piso. Era impresionante, 3 ordenadores de última generación, impresoras comerciales, un sistema de videoconferencia y archivos organizados con la precisión militar que siempre había caracterizado el trabajo de papá. También había una carpeta marcada como Plan de Contingencia Josh, con instrucciones detalladas sobre cómo tomar el control de Campbell Printing Solutions si se declaraba en quiebra. Papá había negociado acuerdos preliminares con los principales acreedores, identificado que empleados valiosos debían conservarse e incluso elaborado un calendario de reestructuración. Realmente lo había pensado todo. En la carpeta también había perfiles psicológicos de Josh escritos a lo largo de varios años. Papá documentaba cada muestra de arrogancia, cada negativa a aceptar comentarios, cada ocasión en la que Josh culpaba a otros por sus propios errores. Era como leer un estudio científico sobre el narcisismo aplicado a los negocios. La última anotación, fechada 2 semanas antes de la muerte de papá, decía simplemente, Josh nunca cambiará voluntariamente. La única esperanza es que las consecuencias sean tan severas que no tenga más remedio que aprender. Dan tendrá que decidir si quiere ser parte de la lección o parte del rescate. Esa noche tomé mi decisión. No salvaría a Josh. No porque quisiera verlo sufrir, sino porque papá tenía razón. Rescatarlo sería robarle la única oportunidad real de crecimiento que había tenido. Además, salvar a Josh significaría validar todos los años de humillación, todas las burlas, toda la dinámica tóxica que había cultivado entre nosotros. En cambio, haría algo diferente. Me prepararía para tomar el control de los restos cuando Josh finalmente se diera cuenta de que se estaba hundiendo. Usaría los recursos que papá me había dejado para reconstruir la empresa de la manera correcta, contratando a los empleados que Josh inevitablemente despediría, honrando los contratos que él abandonaría. No sería venganza. Sería justicia constructiva. Pasé los días siguientes preparándome meticulosamente. Estudié cada contrato, cada aspecto financiero, cada relación comercial de la empresa. Me puse en contacto discretamente con empleados clave, haciéndoles saber que había recursos disponibles si necesitaban estabilidad durante la transición que se avecinaba. Josh, mientras tanto, continuaba con su celebración pública. Publicaba fotos de su nuevo Porsche en Instagram, organizaba almuerzos caros para impresionar a clientes potenciales y ya había contratado innecesariamente a 3 consultores ejecutivos con salarios exorbitantes. Cada uno de sus movimientos aceleraba el calendario que papá había establecido. En lugar de 90 días para el colapso, Josh le estaba acortando a 60 días. El jueves por la noche, víspera de su gran fiesta, Josh me llamó por última vez. Hermano, vendrás mañana, ¿verdad? Será la noche de mi vida. Toda la gente importante de Asheville estará allí.
El alcalde, los jueces, los propietarios de las empresas más importantes de la ciudad. Allí estaré, le prometí. Perfecto. Ponte algo bonito, ¿vale? No quiero que te sientas fuera de lugar entre tanto éxito. Colgó riéndose de su propio chiste. Yo también me reí. Pero por motivos completamente diferentes. La fiesta sería realmente épica. Solo que no de la forma que Joss esperaba. La fiesta de Joss en el Asheville Country Club fue exactamente como le había prometido, excesiva. 300 invitados circulaban por los jardines perfectamente cuidados. El champán Dom Perignon fluía libremente de los camareros uniformados y una orquesta de 12 músicos tocaba ya suave en el pabellón principal. Joss incluso había contratado fuegos artificiales para las 10 de la noche. Todo pagado por Campbell Printing Solutions. Obviamente. Llegué a las 8, vestido con el mejor traje que tenía, no porque Joss me lo hubiera pedido, sino porque quería estar presentable para lo que estaba a punto de suceder. Joss me vio inmediatamente y vino corriendo, con un Bourbon caro en la mano y esa sonrisa de 1000 megavatios que siempre usaba para impresionar. «Hermanito, has venido». Me abrazó teatralmente, claramente ya con unas cuantas copas de más. «Mira qué fiesta, tío. Todo el mundo que es alguien en Asheville está aquí. El alcalde, 3 jueces, el presidente de la Cámara de Comercio». Gesticulaba animadamente, señalando a grupos de personas importantes repartidos por la fiesta. Todos parecían estar divirtiéndose de verdad, ajenos al hecho de que estaban celebrando con dinero que técnicamente no existía. «Impresionante», respondí, aceptando una copa de champán de un camarero que pasaba por allí. «Y no te vas a creer lo que ha pasado hoy. He cerrado 2 contratos más. $500,000 en nuevos negocios solo esta semana», gritó Joss prácticamente con entusiasmo. «Papá estaría orgulloso, ¿verdad? He multiplicado su éxito en cuestión de semanas». Antes de que pudiera responder, nos interrumpió Rita, la contable, que se acercó con una expresión tensa que contrastaba drásticamente con la fiesta que nos rodeaba. «Joss», dijo con voz baja pero urgente, «tengo que hablar contigo. Es sobre los números que me pediste que revisara ayer». «Rita, mi contable favorita». Joss la envolvió en un abrazo incómodo. «Relájate, mujer. Es una fiesta. Los números pueden esperar hasta el lunes». «En realidad, no pueden», insistió ella, rechazando la copa de champán que Joss intentó poner en sus manos. «Joss, he descubierto algunas discrepancias graves. Principalmente en los contratos que has firmado esta semana». La sonrisa de Joss se tambaleó por primera vez desde que llegué. «¿Qué tipo de discrepancias?». Rita miró a su alrededor nerviosa, claramente incómoda por tener esta conversación en medio de una fiesta. «Los contratos con la red de hospitales y con el grupo de Nashville, los márgenes son imposibles. Incluso operando con una eficiencia perfecta, la empresa perdería dinero en ambos». «Imposible», se rió Joss, pero había un tono forzado en su voz. «Papá siempre ha tenido márgenes ajustados. Eso es normal en el sector gráfico». «Joss, eso no son márgenes ajustados. Son contratos con pérdidas garantizadas. Y los plazos, no tenemos ni el equipo ni el personal para cumplir esos plazos». El Bourbon en la mano de Joss se detuvo a mitad de camino de su boca. Por primera vez desde que lo conocía, vi verdadera incertidumbre en sus ojos. «Tú debes estar leyendo mal. Papá nunca firmó contratos malos». «De hecho», le interrumpí suavemente, «papá firmó exactamente esos contratos. Hace 2 años». Joss se volvió hacia mí, con confusión sustituyendo a la confianza. «¿De qué estás hablando?». «Los contratos que has firmado esta semana no son nuevos, Joss. Son renovaciones de acuerdos que papá hizo cuando no pensaba con total claridad». Rita me miró con sorpresa. Era la primera vez que demostraba tener conocimientos sobre los negocios de la empresa. «Eso no tiene sentido», balbuceó Joss. «He leído los contratos. Son lucrativos. Las cifras del encabezado son lucrativas», asentí. «¿Pero has leído las cláusulas de penalización? ¿Las especificaciones técnicas? Los requisitos de calidad que exigirán rehacer al menos el 30% de cada trabajo». La copa de champán se me resbaló de la mano, no por accidente, y se hizo añicos en el suelo de mármol. El ruido interrumpió nuestra conversación, pero también nos proporcionó la excusa perfecta para alejarnos de la multitud festiva. «Hablemos en privado», sugerí, señalando una zona más apartada del club. Joss me siguió mecánicamente,
con la mente claramente tratando de procesar lo que acababa de oír. Rita vino con nosotros, llevando una carpeta que sospechaba que contenía todas las pruebas que había descubierto. Nos sentamos en una mesa aislada en la terraza trasera, lejos de la música y las risas. La vista desde allí mostraba las montañas Blue Ridge en la distancia, serenas bajo el cielo estrellado, un contraste llamativo con la tormenta que estaba a punto de estallar en la vida de Joss. «Explícame esto bien», exigió Joss, con la voz desprovista de toda la alegría anterior. «¿Cómo sabes lo de esos contratos?» «Porque papá me lo contó. En los últimos meses antes de morir, me explicó exactamente lo que estaba haciendo con la empresa». «Tonterías. Papá nunca hablaba de negocios contigo». «Tienes razón. Nunca hablaba. Me lo enseñaba». Saqué mi teléfono del bolsillo y abrí la carpeta donde había guardado capturas de pantalla de algunos de los documentos más relevantes. ¿Quieres ver el calendario real del contrato con Nashville? ¿O prefieres que te explique por qué tendréis que devolver el 80% del pago anticipado cuando no podáis cumplir el plazo? Joss me arrebató el teléfono de la mano y sus ojos recorrieron rápidamente las imágenes de la pantalla. Cada segundo que pasaba, su expresión se volvía más pálida. Esto no puede ser cierto. ¿Dónde has conseguido estos documentos? Del mismo sitio de donde saqué esto. Le mostré una segunda carpeta en mi teléfono, que contenía fotografías de la correspondencia entre papá y los acreedores de la empresa. ¿Y esto? Una tercera carpeta con correos electrónicos entre papá y los abogados especializados en quiebras. El silencio que siguió solo se rompió con el sonido lejano de la fiesta, que continuaba como si nada hubiera cambiado. «Rita», dijo Joss finalmente, con voz casi susurrante, «¿cuál es la verdadera situación financiera de la empresa? Sin rodeos. ¿Cuánto tiempo tenemos?» «Con los gastos de esta semana y los compromisos que has asumido, aproximadamente 6 semanas antes de que ya no podamos pagar a los proveedores». Joss se cubrió el rostro con las manos. Cuando volvió a levantar la vista, había algo diferente en sus ojos. Ya no era la arrogancia ciega, sino una especie de pánico controlado que nunca había visto antes. ¿Por qué haría papá algo así? ¿Por qué me daría una empresa que está en quiebra? Para ver qué harías con ella, respondí simplemente. Para descubrir si eras capaz de reconocer los problemas, pedir ayuda o si seguirías fingiendo que lo sabías todo. Y tú lo sabías. Todo este tiempo, sabías que me estaba hundiendo. Lo sabía. Y no dijiste nada. ¿Me habrías escuchado? Joss se quedó en silencio durante un largo rato, procesando la pregunta. Ambos sabíamos la respuesta. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó finalmente. ¿La empresa va a la quiebra? ¿Lo pierdo todo? Depende, dije, sacando una tarjeta de visita del bolsillo. Campbell Holdings LLC está interesada en adquirir los activos viables de Campbell Printing Solutions. Por un precio justo, teniendo en cuenta los pasivos involucrados. Joss cogió la tarjeta y leyó el nombre impreso, Daniel Campbell, director ejecutivo. La comprensión se reflejó en su rostro como una ola. Campbell Holdings es suya. Es mía. Y va a comprar la empresa por una fracción del valor que debería tener. Voy a comprar una empresa que vale exactamente lo que vale. Ni más ni menos. Joss se levantó de la mesa tan bruscamente que tiró la silla. Por un momento, pensé que iba a pegarme. En cambio, se quedó allí de pie, mirando la tarjeta de visita como si fuera una sentencia de muerte. «Lo has planeado», dijo, con la voz cargada de una mezcla de ira y algo parecido a la admiración. «Desde el principio, planeaste dejarme colgarme solo». «No, Joss. Planeé darte la oportunidad de aprender algo que papá nunca pudo enseñarte. Humildad». La música de la fiesta se detuvo abruptamente. A través de las ventanas de la terraza, podíamos ver a los camareros comenzando a montar la mesa para los fuegos artificiales. En 20 minutos, 300 personas estarían observando una celebración pirotécnica financiada por una empresa que estaba a 6 semanas de la quiebra. Joss miró hacia la fiesta, luego a mí, luego a la tarjeta que tenía en las manos. ¿Y si no acepto tu propuesta? Entonces Campbell Holdings comprará los activos directamente a los acreedores en 3 meses, cuando se declare la quiebra, por un precio mucho menor. ¿Y los empleados? Las personas que llevan décadas trabajando allí. Se mantendrán. De hecho, se mantendrán independientemente de su decisión. Pero si acepta trabajar conmigo en la transición, puedo garantizarle que también tendrá un lugar en la nueva estructura. Joss me miró como si me viera por primera vez.
¿Me ofrecerías un trabajo? Después de todo esto, te ofrecería la oportunidad de aprender el negocio de la manera correcta, empezando desde abajo, entendiendo cada proceso, cada cliente, cada desafío real. Hice una pausa. Exactamente como papá quería que hicieras hace 15 años. Los fuegos artificiales comenzaron en ese momento, iluminando el cielo con explosiones doradas y rojas. La fiesta prorrumpió en un grito colectivo de aprobación, con gente aplaudiendo y señalando el espectáculo luminoso. Joss observó los fuegos artificiales por un momento, luego me tendió la mano. Papá realmente sabía lo que hacía, ¿verdad? Le estreché la mano con fuerza. Siempre lo supo, Joss. La cuestión era si nosotros lo sabíamos. 2 años después, Joss llegó al granero a las 7 de la mañana, como hacía todos los días. Ya no conducía un Porsche, sino un Toyota usado con 200.000 kilómetros que funcionaba a la perfección. Los contratos de Nashville están listos para su revisión, dijo, colocando una carpeta organizada sobre mi mesa. La transformación había sido gradual, pero completa. Joss aprendió cada proceso de la empresa desde lo más básico: operación de máquinas, control de calidad, relación con los clientes. Sin atajos, sin privilegios, solo trabajo honesto. ¿Cómo está el ánimo del equipo?, pregunté. Alto. Rita dijo que este fue nuestro mejor trimestre en 5 años. Sonrió, no con la sonrisa arrogante de antes, sino con una genuina. ¿Y Dan? Gracias por darme esta oportunidad. Campbell Holdings había crecido un 300%. Mantuvimos a todos los antiguos empleados, contratamos a 15 nuevos y yo se había convertido en mi mejor director de operaciones. ¿La casa del granero? La convertí en una oficina en la planta superior y mi residencia en la inferior. Sencilla, funcional, honesta. Joss vivía en un modesto apartamento y conducía con orgullo aquel Toyota. Había aprendido la diferencia entre tener dinero y valer dinero. La semana pasada visitamos juntos la tumba de papá. Él sabía que necesitaba caer, dijo Joss, arrancando las malas hierbas de la lápida. Sabía que tú tenías la fuerza para levantarme. Papá siempre supo quiénes éramos, respondí. Solo teníamos que descubrirlo por nosotros mismos. El granero que Joss llamó Premio de Consolación se convirtió en la sede de una empresa que da trabajo a 60 personas. La empresa de 4 millones, que heredó, bueno, le enseñó la lección más valiosa de su vida. A veces, las mayores herencias vienen disfrazadas de decepciones. Y a veces, perderlo todo es la única manera de encontrar quién eres realmente. Si esta historia de familia, humildad y segundas oportunidades te ha llegado al corazón, suscríbete al canal para ver más historias que muestran cómo las lecciones más importantes de la vida vienen envueltas en los paquetes más inesperados. Porque al final, papá nos dio exactamente lo que necesitábamos. A Joss, humildad; a mí, confianza. Y a los dos, una segunda oportunidad para ser verdaderos hermanos.